Muy buenos días, estudiantes de básica. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos. Entonces vamos a ver un poco la composición de un ángulo para que sepamos bien. Entonces, primero, el primer paso para que obtengamos un ángulo es este. Esta línea de aquí que podemos ver se le denomina segmento de la recta. Es una fracción de una recta que tiene como como podemos ver aquí, tiene un origen y un extremo. Entonces, este es el primer eh, parte de un ángulo. Luego tenemos la siguiente parte, que va a ser el vértice. El vértice se compone de la unión de de dos segmentos de la recta, es decir, más o menos esto. Aquí tenemos la unión de dos segmentos de la recta y el punto intermedio entre los dos, que sería este de aquí, se le denomina vértice, como hemos visto acá, que sería el punto de donde sale o de donde se unen los dos segmentos de recta. Luego luego a todo esto se le llama ángulo. ¿Por qué se le llama ángulo? Porque si nosotros ponemos aquí, vamos a ver que se forma lo siguiente. Aquí podemos ver que se ve un ángulo, que es la unión entre el segmento de la recta y un vértice. En este caso, tenemos un ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué trata todo esto. Listo. Entonces vamos a ver primero los tipos de ángulos, una vez explicado. Vamos a comenzar con el ángulo recto. Ángulo recto. Como su nombre lo dice, indica, es un ángulo que va de la siguiente manera. Aquí tenemos el segmento de recta y la característica principal del ángulo recto es que tiene una medida de 90 grados. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Vemos que aquí el ángulo es recto. Vemos que aquí están los segmentos de recta. Vemos que ninguno está inclinado, sino ambos están de manera vertical para el eje Y y horizontal para el eje X. Y esto nos indica, nosotros con un gradador podemos medir, y esto nos va a decir lo siguiente, que de aquí, desde el punto de aquí hasta el punto de acá, va a haber 90 grados. Por eso se le llama ángulo recto. 90 grados. Ok. Ahora, este es el ángulo recto. Seguimos con la siguiente tipo de ángulo, que va a ser el ángulo agudo. El ángulo agudo son todos los ángulos, la medida de los ángulos que sean menores a 90 grados. Es decir, todos los que estén menores a 90. Vamos a poner la recta de 90 de otro color para indicar que es una separación. Entonces, todos los ángulos que sean menores a 90 van a ser ángulos agudos. Es decir, desde el 89, el 60, 45, etcétera. Todos los ángulos que sean menores a 90 grados se les van a denominar ángulos agudos. Y así como hay ángulos que son menores a 90 grados, también hay los ángulos que son mayores a 90 grados. A estos ángulos de aquí se les denomina ángulos obtusos. Entonces vamos a ver un poco de cómo son. Los ángulos obtusos, vamos a poner la línea divisora de los 90 grados de otro color.
Los ángulos obtusos son todos los ángulos que son mayores a 90 grados. Entonces, vamos. Y no nos olvidemos del título. Ángulo obtuso. Y son todos los que sean mayores a 90 grados. Entonces puede ser 91, 92, 93. Así todos los que sean mayores a 90 grados. Listo. Y tenemos la siguiente clase de ángulo, que es el ángulo llano. Vamos a ponerle acá. Ángulo llano. El ángulo llano es el ángulo que equivale a dos ángulos rectos. Es decir, que miden 180 grados. ¿Cómo serían 180 grados? Sería de la siguiente forma. Aquí tenemos el primer segmento de recta. Un poco más para acá. Y luego, desde su vértice, que es recordemos que el vértice es la unión de dos segmentos de recta. Desde su vértice se va a medir 180 grados. Entonces, vamos a ir midiendo nosotros juntos. Recordemos, cuando un ángulo es recto, nos indica que mide 90 grados. Entonces, a esos 90 grados nosotros queremos que sumarle 180 grados, o sea, 90 grados más, para que se vuelva un ángulo llano. Y vamos a poner aquí, el ángulo llano es el que mide 180 grados, que como podemos ver aquí es como tener una línea recta. Ese es el ángulo llano. Ahora tenemos otra clase de ángulos, que son los ángulos complementarios. Nosotros cuando hablamos no se nos viene a la mente la palabra complementario, es algo que se adiciona para llegar a un resultado en específico, que le complementa. Complementario. Entonces, vamos a ver. Un ángulo complementario sería el siguiente. Primero nos van a dar un ángulo que mida 30 grados. Vamos a poner aquí, 30 grados. 30 grados. Luego nos dice que hay otro ángulo que mide 60 grados. 60 grados. Entonces, aquí vemos, de aquí a acá mide 30 grados. De aquí a acá mide 60 grados. Entonces, los ángulos complementarios son los que al sumarlos nos dan 90. Entonces, si nosotros sumamos el ángulo de 30 y el ángulo de 60, 60 más 30 nos da 90. Entonces, recordemos, los ángulos complementarios son los que al sumarse los ángulos nos da de resultado un ángulo de 90 grados. Que recordemos, el ángulo de 90 grados también se le conoce como ángulo recto, como podemos ver aquí. Ok, luego, aparte de eso, tenemos los ángulos suplementarios. Que en cambio estos son los ángulos que al sumarlos nos dan 180 grados. Entonces vamos. Aquí pongámosle la línea del vértice. Y aquí nos dicen que tenemos un ángulo, a ver, con otro color. Que vamos a tener un ángulo de 20. Aquí, este espacito de aquí nos dice que es un ángulo de 20 grados. Y desde esta línea hasta acá
nos dice que mide 160 grados. Entonces, los ángulos suplementarios son los que al sumarse se nos tiene que dar de resultado 180 grados. Y volvemos a antes. 180 grados, cuando teníamos un ángulo de 180 grados, sabíamos que se le llama ángulo llano, como podemos ver aquí, 180 grados. De aquí a acá mide 180 grados. Ok. Y seguimos con con el ángulo más grande, que es el ángulo de 360 grados. Entonces, nosotros, para ver un ángulo de 360 grados, vemos lo siguiente. Aquí tenemos la línea del... Vamos haciéndole con colores para que veamos. Aquí tenemos el segmento de la línea. Justo en este punto de aquí va a valer 0 grados. Si nosotros lo convertimos en un ángulo recto, va a medir 90 grados. 90 grados. Si nosotros le aumentamos 90 grados más, se va a convertir, a ver, pongámoslo de otro color. Se va a convertir en un ángulo llano, ya que el llano es el que mide 180 grados. Si nosotros a esos 180 grados le aumentamos 90 grados más, nos va a dar 270 grados más. Si nosotros 180 más 90, 270. Y si nosotros a este 270 le sumamos otra vez, nos va a dar 90 grados. Otra vez nos va a dar 360. Entonces, más o menos va a formar un círculo que pase, a ver, va a dar una vuelta entera. Pongámosle con este color. Una vuelta entera. Entonces podemos ver aquí que cuando los ángulos dan una vuelta entera, dan 360 grados. Desde aquí, 0, 90, 180, 270, y le sumamos 90 más, 360. Entonces, cuando da una vuelta entera, el ángulo se vuelve un ángulo de 360 grados o un ángulo completo. Entonces vamos a poner ángulo completo. Entonces vamos a ver de nuevo un poco. De 90 grados, recordemos, siempre el punto de aquí, que es el origen, va a valer 0 grados. Para el ángulo recto pasa por 90 grados. Y como podemos ver, aquí forma una L. Por eso se le llama ángulo recto. No tiene ninguna inclinación. Luego, el ángulo agudo son todos los ángulos menores a 90 grados. Entonces, desde aquí, sabemos que 90 grados es cuando ya se forma una L. Si nos dice ángulo agudos, vamos a ver todos los ángulos que sean menores a 90, 89, así. Todos los que sean menores de 90 hasta llegar al 0. Luego tenemos el ángulo obtuso, que este ángulo parte desde aquí, desde el 0, desde el origen del 0, y da 180 y es mayor a 90 grados. Es decir, que va a pasarse en 90 son cuando llegamos a 90 grados es el ángulo recto. Si pasamos de 90 grados, ya sea 91, 100, etcétera, va a ser considerando un ángulo obtuso. Entonces pongamos aquí para acordarnos. Ángulo obtuso, ángulos mayores a 90 grados. Luego tenemos el ángulo llano, que el ángulo llano parte desde el origen, que va a ser 0 grados, hasta llegar a 180 grados. Entonces, se pasa por aquí los 90 grados
Si a nosotros 90 le aumentamos 90 más, va a ser 180. Entonces se va a formar una línea recta. Entonces, ángulo llano, el que mide, ángulo que mide 90 grados. Luego tenemos los ángulos complementarios. Aquí recordamos que los ángulos complementarios eran los que al sumarse nos van a dar 1, 2, 3 ángulos, etcétera. Y si nosotros al sumar estos ángulos nos van a dar 90 grados, este va a ser un ángulo complementario. Si por el otro lado nos dan 1, 2, 3 ángulos y estos al sumarse nos dan 180, va a ser un ángulo suplementario. Complementario cuando al sumarse da 90. Suplementario cuando al sumarse da 180. Y tenemos el ángulo completo, que es cuando el ángulo recorre una vuelta. Vemos de aquí. Pasa por el ángulo recto, que es el de 90, el ángulo llano, que es de 180. Luego vemos, nos vamos para abajo y al sumarle 180 a 90 se da 270. 270 le sumamos 90 más y nos da 360 grados. Es decir, que dio un ángulo completo, una vuelta entera. Y por último tenemos los siguientes ángulos. Tenemos los ángulos consecutivos. Que estos son los siguientes. Ángulos consecutivos. Consecutivos. Que son aquellos ángulos que tienen un mismo vértice y un lado en común. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, van así. Consecutivo, es decir, que van seguidos. Va otro así. Y va otro así. Entonces, este es un ángulo consecutivo que tiene el vértice y un lado comunes. Ok, y otro, el siguiente son los ángulos adyacentes. A ver, pongamos aquí ángulos adyacentes. Adyacentes, que son ángulos consecutivos, como podemos ver aquí, pero estos forman 180 grados. Entonces, más o menos va a ser así. Tenemos un ángulo. Y luego viene el consecutivo. Y este consecutivo forma 180 grados. Recuerden, todos los ángulos salen del vértice, que se podría decir que es el punto medio. Entonces, los ángulos adyacentes forman un ángulo llano. ¿Cuál era el ángulo llano? El que mide 180 grados. Y por último, tenemos los ángulos opuestos. Opuestos. Que más o menos van así. Entonces, aquí hagamos como si hay un plano cartesiano, más o menos. Entonces, los ángulos opuestos van a ser lo siguiente. Si en el lado derecho mide 30, en el otro lado va a medir 30 igual. Si aquí arriba mide 150, acá abajo va a medir 150 más. Y si nosotros sumamos estos cuatro ángulos, vamos a sumar 30 más 30, 150 más 150, nos va a dar de resultado 360 grados. Entonces, más o menos es así. Así. Aquí vemos que el ángulo completo o el ángulo de 300 grados se puede dividir así.
Nos dice 30 en un lado, en el lado derecho, 30 en el izquierdo. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí arriba 150 y abajo 150. Y esos serían los ángulos opuestos. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido y nos veremos la próxima semana.